Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De hecho, hay por ahí una carta que emite o que envió hace unos días la presidenta a militantes y simpatizantes de Morena para evitar pues actos de nepotismo y de campañas anticipadas. Este es el tema que hoy abordaremos nada más y nada menos que con Javier Rosiles Salas, politólogo y especialista en la materia. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Mira, pues con el gusto de conversar contigo como siempre y con tanto amable auditorio. Oye, Javier, pues un reto, sin duda alguna, es esto, obviamente combatir el nepotismo y el tema de las campañas adelantadas. Es que ya estamos acostumbrados que siempre se alboroten dos, tres, se vayan alborotando y vayan preparando terreno, pero ya la presidenta hizo un llamado para evitar esto. ¿Cómo ves tú este llamado o este jaloncito por ahí de orejas? Sí, estimada Anira, bueno, pues ahora sí que vamos a hablar de otro cónclave, ¿no? Tú ahorita hablabas del cónclave que está ocurriendo allá en el En el Vaticano, pues ahora, Vaticano. ¿no? Ahora ocurrió otro cónclave justamente acá en la Ciudad de México, ¿no? Donde pues se reunieron estos 364 congresistas de Morena, un órgano muy importante, y se tomaron decisiones ahí muy importantes, Niria, y entonces yo diría que hay tres temas, ¿no? La famosa carta de la presidenta Sheinbaum, también hay que hablar un poco de los aludidos, ¿no? Con estas nuevas reglas, y también finalmente pues el papel que está jugando la presidenta, ¿no? Yo empezaría con la carta, que es una famosa carta que la presidenta había anunciado en alguna de sus mañaneras y que finalmente no se había hecho pública, digamos, sino que se guardó hasta ser leída justamente en este cónclave, en esta reunión del Consejo Nacional. Y fíjate que es interesante porque, si me lo permites a mí señalar, el nepotismo está presente en esta carta, pero fíjate que yo noto que el tema que más le interesa a la presidenta Sheinbaum es el de la unidad, ¿no? De Ujú. hecho, si uno revisa la carta, el primer punto es uno de los más extensos y también pues es evidentemente el primero, y ahí hace un llamado, me parece a mí muy serio, al tema de la unidad. Yo tengo la impresión, estimada Nidia, que la presidenta tiene muy claro que el riesgo principal, más importante que puede afectar a Morena está en su interior, ¿no? Yo Ujú. incluso diría que hay un riesgo, si me permites la expresión, de una perredización de Morena, ¿no? Es decir, el PRD me parece a mí que desaparece pues a partir de estas luchas intestinas, ¿no? De sus grupos, de sus famosas tribus, ¿no? Y me parece que la presidenta intenta pues ir generando estos mecanismos pues para prevenir justamente que pase lo mismo que el PRD, es decir, del PRD pues legó un poco de su estructura política, pero la presidenta me parece a mí que espera no heredar también el destino que ya todos conocemos finalmente que tuvo el PRD. Entonces me parece que ahí está la preocupación, Iria, está el nepotismo y este tema, pero también me parece a mí La que el unidad. tema de la unidad es muy importante, ¿no? Oye, Javier, y es que hay que recordar un tema. Hay que acordarnos que cuando pues estaba Morena definiendo en su momento la candidatura presidencial, hubo por ahí una posibilidad de que Marcelo Ebrard abandonara el movimiento. Se hablaba de muchas cosas. Al final de cuentas, pues se logró esa unidad y ahora forma parte de su gabinete. Pero digamos que lo ha vivido también, pues ha vivido quizá un proceso en el que pudo haberse dado una ruptura, ¿no? Importante. Exactamente, y lo que pasa es que, mira, yo creo Ajá, que la elección de este 1 de junio, la elección judicial, pues sí, está funcionando como una especie de contención, pero una vez que sepamos, digamos, el desenlace, pues ya va a venir una lucha, diría yo, muy cruenta por las candidaturas. Hay que recordar que en 2027, pues está en juego nada más y nada menos que la Cámara de Diputados y su control, y además, estimada Niria, 16 gubernaturas, incluida, por cierto, Sonora, ¿no? sí, es lo que te Entonces, iba a decir, incluida la de no, Sonora. exacto, entonces pues son territorios bastante importantes que pues muchos grupos políticos al interior de Morena pues están disputando de manera natural y por eso me parece que hay muchos adelantados, como ya la famosa Andrea Chávez ahí en Chihuahua, pues es que son espacios de poder muy importantes que me parece a mí que pueden ir posicionando los grupos, ¿no? Los pueden ir fortaleciendo de lograr esas candidaturas pues hacia la elección que a todos les interesa más, que es finalmente la elección presidencial de 2030, ¿no? Entonces, Ujú. yo por eso veo, estimada Niria, con mucha claridad que hay muchos grupos ahí disputándose. Tú lo señalabas bien, un grupo, el de Marcelo Ebrard, está el grupo de Adán Augusto, está Ricardo Monreal, pero ojo, también hay grupos muy locales, digamos, ¿no? Que también están disputando, hay candidaturas pues un poco más pequeñas, pero que les van dando a partir de su, digamos, de su integración, de su suma, pues una fuerza importante que les permitirá tomar otro tipo de decisiones más importantes al interior del partido y del propio movimiento, ¿no? Oye, Javier, ahorita hablabas de aludidos. ¿Quiénes son
son los aludidos, las aludidas. Bueno, yo supongo que ahí estará Andrea Chávez, ¿no? Porque es del tema más mediático, del Y que más se ha hablado recientemente. pues mira, yo noto a Andrea Chávez y también yo noto por ahí a Noroña, ¿no? Porque hay una parte en la que dice la presidenta en su carta, pues que ya nada de viajes internacionales ni de congresos Mm, internacionales, ¿no? Pero yo digo que hay tres, estimada Anita, muy a ver. puntuales, me parece a mí. Félix Salgado Macedonio, ¿no? Todos sabemos que su hija es gobernadora de Guerrero y pues Félix Salgado ya no podrá hacerlo porque aunque la Constitución dice que aplicará 2030, pues justamente lo que aprobó el Consejo de Morena, pues que aplicará a partir del 27, ¿no? Otro Ujú. es Saúl Monreal, ¿no? Que el apellido pues me parece que lo dice todo, ¿no? Su actual hermano está gobernando Zacatecas y pues él también quiere sucederlo o quería sucederlo, ya no podrá. Y el otro caso es el de Ruth González Silva, que es la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Ahí sí me parece a mí que no aplicar la regla de Morena, porque hay que recordar que el presidente Gallardo pues llega a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido Verde, y el Partido Verde ya anunció que a él no le interesa seguir los lineamientos de Morena, sino que ellos evidentemente aplicarán los propios hasta 2030, pues como lo marca la Constitución, ¿no? Así que esos tres personajes me parece a mí que son los aludidos, y creo que la que se salvará finalmente será Ruth González, que me parece que tiene posibilidades reales pues de convertirse en gobernadora en el 27 ahí en San Luis Potosí, ¿no? Pues vamos a estar pendientes, le vamos a dar este seguimiento. Luego, el tema es que muchas veces cuando los aludidos, pues se sienten también como un regaño o como un sentón, pues como decimos, no lo sentaron, como decimos coloquialmente. Vamos a ver entonces qué pasa. Decías también el papel de la presidenta. Aquí, ¿cuál sería el papel de la Así es. presidencia? Y si lo podemos comparar con cómo actuaba o cuál era el papel en su momento de López Obrador. Fíjate que la presidenta me parece a mí que es consciente que no Ujú. tiene el mismo poder de aglomeración, digamos, de los grupos políticos, ¿no? Y por eso me parece que de manera temprana está posponiendo estas reglas. Yo por lo pronto veo que sí hay un... Fíjate que es interesante, mira, yo noto que no todos los grupos están muy de acuerdo, ¿no? Con esos señalamientos te doy un indicador muy rápido. Había un transitorio muy clarito, muy extenso, muy amplio, en el que se prohibía justamente las campañas anticipadas. Fíjate que ese transitorio durante la discusión desapareció, y si bien es cierto que hay un punto por ahí en el apartado 5 de valores democráticos donde se señala pues que se prohíben las campañas anticipadas, me parece a mí que se matizó, ¿no? Digamos, entonces, Ujú. eso deja ver un poquito, si quieres tú un detalle, ¿no? Pero deja ver un poco, pues este papel que tendrá la presidenta, me parece a mí de poner orden en su partido, insisto, porque de no poner orden en el partido, me parece que el enemigo está adentro, estimada Miria, y las fracturas, es decir, las fricciones son normales, son naturales en la política, pero las fracturas no, tú ya lo mencionabas, las fracturas pueden causar un problema grave para Morena en esta aspiración, pues de seguir gobernando el país y de seguir dándole continuidad al proyecto, pues que encabezó en su momento el expresidente López Obrador, ¿no? ¿Qué se espera desde tu punto de vista, Javier, de la dirigencia nacional de Morena? En este caso sabemos que a la cabeza está Luisa María Alcalde. Así. Bueno, pues mira, yo tengo la impresión, estimada Nidia, Ujú. de que el hijo, hablando de nepotismo justamente, me parece que el hijo del presidente López Obrador, Andy, ¿no? Como le dicen, me parece que está teniendo un poder muy importante, ¿no? Entonces, de pronto me parece que tanto la presidenta como la secretaria Rangel, pues no tienen un papel tan relevante, ¿no? Mira, finalmente estaremos esperando un poco que se desarrollen más acontecimientos, empezar a ver qué tanto se le hace caso a estas reglas, porque, estimada Nidia, ahí están los lineamientos, ¿no? Pero ahora vendrá que se cumplan, ¿no? Entonces, ahí ya empezaremos a ver el papel de la dirigente nacional del partido, pues esperando que le hagan caso. Yo te diría, si le hacen caso suficiente, pues se verá una presidenta fuerte, pero por lo pronto, me parece a mí que Morena está en un periodo de transición, ¿no? En el que está pasando, pues, a institucionalizar más sus decisiones, porque de otra manera, ¿no? De no cumplirse ciertos lineamientos, pues yo insisto, las fracturas, pues, podrán ser un desastre para la elección de 2030. Entonces, ya veremos cómo irá avanzando, estimada Mira, y seguramente lo estaremos analizando aquí contigo, si me lo permites. Claro que sí, con mucho gusto. Será siempre un placer tenerte por acá. Por lo pronto, Javier, pues agradecerte infinitamente la posibilidad de platicar contigo. Te enviamos un saludo, pendientes entonces de los temas y para más adelante comunicarnos. Como siempre, un placer, estimada Miriam. Saludos a ti y a todo el auditorio. Gracias. Es